Buenas, en este segundo vídeo voy a hablar más de los tanques, ¿vale? Centrarme más en los tanques. En el primer vídeo hablé sobre los diferentes grupos que hay de personajes, los de ataque, tanques y apoyo. Aquí voy a centrarme en los tanques. Como hablé ya en el primer vídeo, hay dos tipos de tanques desde mi punto de vista, los tanques ofensivos y los defensivos. ¿Qué va a determinar que sea un ofensivo o defensivo? Pues sus habilidades, porque en atributos base van a ser todos prácticamente iguales. Aquí vemos como Piccolo tiene 28.000 de ataque y 621.000 de salud, igual que Goku Super Saiyan, 28.000 de ataque y 621.000 de salud. Y por ejemplo, Célula en primera forma tiene atributos un poco más altos, pero muy pocos, realmente inapreciables. Entonces al final son sus habilidades lo que va a determinar la posición en la que va a ir el tanque, que normalmente suele ser primera y tercera. La primera posición para un tanque defensivo y tercera posición para un tanque ofensivo. Bien, un tanque ofensivo, claro, es Goku Super Saiyan, por eso voy a empezar con él a hablar un poco de sus habilidades. Goku ataca de forma grupal con un valor de ataque de un 99% y incrementa su daño con su salud máxima en un 3,96% de daño adicional según su salud máxima. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a Goku nos conviene mantener una salud alta, porque mientras más salud le demos, más ataque va a tener él. Esto a priori es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque a nosotros los tanques nos interesa que aguanten. Y también en su ataque normal tiene un incremento de un 4% de daño a su salud máxima, ¿vale? Según su salud máxima. En la tercera habilidad también es relacionado con el ataque, que cuando el enemigo tiene más de un 70% de salud, Goku incrementa su daño en un 36% a ese enemigo. Entonces vemos como sus habilidades son casi todas ofensivas. Luego tenemos una cuarta que ya sí es defensiva, que es teletransporte, que tiene un 13% de probabilidad de esquivar un ataque. Entonces realmente solo hay una habilidad que le permite a Goku aguantar más en el campo como tanque, que es teletransporte. El resto es más bien para causar daño. Entonces esto nos dice que Goku es un tanque ofensivo, que viene muy bien en tercera posición, porque en tercera posición necesitamos cubrir esa zona porque hay enemigos que atacan a retaguardia. Y Goku lo hace porque sigue siendo un tanque, es decir, sigue teniendo más salud que ataque, pero a la vez no descuidamos tanto el ataque y él sigue apoyando al equipo en ataque. Otro personaje que es más defensivo, para que veáis la diferencia, es Célula. Célula también tiene un incremento en su valor de ataque, en el ataque límite, de un 3,91% de su salud máxima como daño adicional, pero no lo tiene en el ataque normal. Además, su ataque límite es un 124% de ataque a un único enemigo. Recordemos que Goku tenía un 99%, es decir, 99% por 5, si los 5 enemigos siguen vivos, es casi un 500% de ataque, mientras que Célula tiene un 124%. Es decir, desde que solo haya 2 enemigos vivos en el campo, Goku va a atacar más en su ataque límite que Célula lo hace de forma individual. Pero claro, por eso Goku es más ofensivo y Célula más defensivo. Célula, por ejemplo, luego sí que tiene regeneración, que cuando la salud de él cae por debajo del 40%, él se la restaura un 45% extra, es decir, pasa del 40 al 85%. Eso quiere decir que va a aguantar más en su posición como tanque. Luego tenemos vampirismo, que él recupera un 60% de salud del valor del ataque, es decir, de cada ataque que hace, el 60% de ese ataque le es devuelto en salud. Y esto quiere decir que cada vez que él ataca, recupera vida. Y además, al tener contraataque, que esto quiere decir que cuando le atacan a él, él responde un 45% de probabilidad de las veces, es decir, casi la mitad de las veces va a responder con un ataque, y cada vez que responde, recupera salud también. Entonces esto es algo especialmente útil para los tanques. De manera que vemos como sus tres habilidades son bastante defensivas y nos va a permitir tener a un tanque que va a aguantar más en su posición. Va a atacar menos, pero también va a aguantar más. Es decir, esto es un claro ejemplo de tanque en primera posición, que es la posición más vulnerable. Básicamente son los dos tipos de ataque, los dos tipos de tanque, y un poco mirando las habilidades de cada tanque podemos ver en qué posición lo ponemos o qué corte tiene. Hay otro tipo de tanque que me gustaría mencionarlo, por ejemplo Nappa, aunque es de grado A, pero bueno. Nappa tiene Taunt, que es amenaza. La amenaza es que cuando el enemigo es un efecto de estado que provoca que el enemigo te ataque a ti de manera obligatoria. Claro, si tú le generas amenazas a alguien, a un enemigo, estando tú en primera posición, él te va a atacar a ti, pero es que ya te iba a atacar a ti de todas maneras porque estás en primera posición. Por eso este tipo de tanques que generan amenaza a veces es útil ponerlo en tercera posición, porque va a aliviar un poco la carga que va a recibir el tanque en primera posición, ¿vale? Lo pones como un tanque de apoyo detrás. Nada más, yo creo que más o menos de los tanques es esto. Nada más, un saludo.